Hey, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando súper bien. Ya llevamos con ya son 6 episodios. Ya llevamos 6 episodios. Sé que el video anterior, que fue el del libro de los números y también el del libro de Levítico, son muy cortitos. Porque, pues, la temática, tú la puedes ver en esos videos. O sea, la temática es también un tanto corta. No son textos tan narrativos o ilustrativos como el del Génesis, por ejemplo, pero son importantes para el desarrollo del pueblo. Como te dije antes, en la Biblia vas a encontrar la historia de un pueblo, desde que es llamado el primer integrante, digamos, y cómo se va fundando este pueblo, y también cómo Dios se va haciendo parte de la historia de ese pueblo. Te he hablado muy poco sobre el sentido teológico o desde la perspectiva querigmática, pero quizá si tú te acercas a leer estos libros, pues llegará un punto donde descubrirás que también en tu vida sucede algo particular o algo muy parecido a lo que ahí narra. Y esa es la grandeza de la Biblia, que es como un reflejo de la humanidad misma. Entonces, cuando nosotros tomamos un texto de la Biblia y lo leemos, pues puede estar narrando nuestra propia vida o puede estar dándonos luces de lo que nosotros mismos somos. Y esa es la grandeza de la Biblia, que es un texto que cuando tú lo lees te puedes hacer parte de esto mismo, y es como Dios irrumpe en la historia del ser humano. Y yo creo firmemente que cuando lees la Biblia también Dios irrumpe en tu vida misma y vas viendo las cosas del modo en el que son narradas dentro de la Biblia o del modo en el que Dios mismo las mira. Entonces, de ahí que sea una grandeza la Biblia. Pero como te dije, yo no voy a ahondar ahorita en temas querigmáticos, ni teológicos, ni hermenéuticos, ni exegéticos. Sencillamente esto es una reseña de los libros, que espero que te esté gustando. Y pues ya lo sabes, este es el podcast de... ¿cómo le había puesto el nombre? Biblia la vida, Biblia la vida. Este es tu podcast, Biblia la vida. Vamos a hacer una entrada bien, como se debe. Bienvenidos a Biblia la vida. Yo, Alejandro Sánchez, te contaré una historia narrada. Se pega. Cuando quieras hacer una intro como Badía, terminas hablando como él. En fin, nada, vamos hoy a ver este libro que es uno de mis libros favoritos, y con este estamos cerrando el Pentateuco. Como te dije antes, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que también los compartimos con los judíos. Pues ellos le llaman Torá o la ley, nosotros le llamamos Pentateuco. Como te dije antes, estamos utilizando la versión de los 70 porque es la que es más apegada al estudio bíblico, la que se utilizaba en los tiempos de Jesús y la primera traducción que fue del hebreo al griego. Entonces es la que estaremos utilizando. Y por cierto, creo que no te lo había dicho antes, pero todos los libros que estaremos viendo ahorita son libros escritos en hebreo. Obviamente nosotros tenemos la traducción de la Vulgata, que es cuando pasan del griego a la Vulgata latina, y ya hasta siglos después es cuando pasa al español. Pero bueno, el libro que vamos a ver el día de hoy es con el que se cierra el Pentateuco y es con el que termina la historia patriarcal. A partir de aquí terminan los libros de la ley y van a comenzar los libros históricos. Entonces, pues muy atento porque el siguiente capítulo ya será en el orden de libros históricos, ya no de estos libros fundacionales, sino que ahora ya serán con datos más cronológicos, más geográficos, pero sobre todo culturales y narrativos. Entonces va a estar muy bonito. Quédate, suscríbete, dale like, comparte y todas esas cosas que a mí me ayudas mucho a crecer. Ojalá que me ayudes para que cada vez seamos más en este canal. Y pues nada, ya comenzamos, ya fue mucha introducción. Bien, amigos de Biblia la vida, pues el día de hoy vamos a ver el libro del Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Pues significa la segunda ley. Esto también viene nuevamente del griego, porque como te dije, estamos utilizando la versión de los 70, que fue la traducción del hebreo al griego en la época de Alejandro Magno. Entonces, pues estamos utilizando los títulos griegos que llegan hasta nuestros días, y
y por eso es que este libro se llama el Deuteronomio o Segunda Ley. En hebreo se llama Devarim, y Devarim significa estas son las palabras. Estas son las palabras. Y como dato interesante, pues en los nombres hebreos, los nombres propios, denotan la misión para la vida que vas a llevar. Entonces podemos ver, por ejemplo, en Moisés. Moisés significa el sacado de las aguas, pero tiene esta doble connotación de otra significancia, que es el que saca de las aguas. El sacado de las aguas porque, como te dije, su historia fue que lo recogieron de un río, que iba ahí en un cesto en un río, pero también después él libera a su pueblo cruzando por el mar. Entonces es el que saca de las aguas y a su vez el sacado de las aguas. Y aquí quiero hablar de esta palabra que se llama dabar. Dabar significa palabra, eso significa dabar en hebreo, y es decir, pero al mismo tiempo tiene la connotación de hacer, o sea, es como un verbo, dabar, hablar y hacer, es al mismo tiempo. Y bueno, solo es dato curioso porque este libro se llama Estas son las palabras, es Devarim. Entonces bueno, espero que te guste. Es un libro pues muy interesante. Como te dije antes, este es de mis libros favoritos. Yo la verdad lo he leído pues varias veces y de aquí se toman textos muy importantes, sobre todo los textos que nos hablan de los 10 mandamientos, por ejemplo el decálogo recibido en el Sinaí. También se narran hechos que sucedieron en el Éxodo, pero pues desde una perspectiva distinta, porque aunque también nuevamente este libro no lo podemos encasillar en una sola época, ya que tiene contenido de hechos relevantes que sucedieron en el pueblo de Israel, pero pues hay uno de sus principales actores o principales personajes es Moisés, aunque los hechos sucedidos ahí fueron tiempo posterior a la vida de Moisés. Entonces es un texto que nos va a estar narrando hechos y utiliza el personaje de Moisés como la principal figura, y sin embargo nos va a narrar muchas otras cosas que el pueblo ya vivió posteriormente a esto. Entonces no sabemos la datación exacta de este libro. Algunos piensan que fue escrito hacia el año 650, 700 a.C., otros lo ponen incluso antes, y como te dije, no importa en qué año se haya escrito, lo que importa es el suceso. Entonces el libro del Deuteronomio nos va a narrar los mismos hechos que en Éxodo, pero pues desde una perspectiva digamos más ¿cómo decirlo? Como más solidaria, no lo sé. A ver, denme un segundo, ya no tengo luz. Sí, así es, el libro del Deuteronomio nos va a narrar los mismos hechos que en Éxodo y los hechos que también recopila Números, pero desde una perspectiva digamos más personal. Y es que el lenguaje utilizado en el libro del Deuteronomio ya es muy distinto a los anteriores. Es un lenguaje donde Dios le habla a su pueblo con mucho amor, con mucha misericordia. Es donde empezamos a entender el amor de Dios. Hasta este punto Dios era como muy reservado, aunque ya era un Dios familiar, como te dije antes, ya era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ya era parte de la historia del pueblo, pero aún no conectaba con ese amor hacia su pueblo. Y en el libro del Deuteronomio es donde ya nos va a hablar con amor el Señor. Entonces aquí es como una historia de amor. O sea, el libro del Deuteronomio es como una historia de amor entre Dios y su pueblo. Y creo que por eso es que se me hace tan interesante. Es un texto muy muy bonito que también tiene cosas legislativas. Como te dije hace un momento, narra los hechos sucedidos en el Sinaí. También narra cómo el pueblo es infiel y se hace idólatra, y cómo Dios sigue luchando por rescatarlo. Narra también muchos sucesos en el desierto y en fin, es como un recopilatorio de los anteriores 4 libros, porque tiene cosas legislativas, cosas metafóricas, una excelente narrativa, y pues pone de personaje principal a Moisés. Entonces en realidad es un libro muy muy completo que, como te digo, a mí me gusta muchísimo. El libro se compone de 34 capítulos y 986 versículos. Entonces es un libro digamos corto, no es tan extenso como Génesis
o Éxodo, pero es un libro muy nutrido, tiene mucho, nos sigue hablando del crecimiento cultural del pueblo de Israel, nos habla cómo las tribus se conformaban y qué es lo que las unía la fe, la creencia en un mismo Dios. Y muchos de las normativas dadas por Dios eran en un orden para que no se pelearan entre ellos, porque finalmente eran hermanos. Recuerden que las 12 tribus eran primero 12 familias, que a su vez primero eran 12 hermanos. Entonces para el judío sigue siendo esa conciencia de este es mi hermano. Si yo le vendo algo no le voy a robar, no voy a alterar las básculas, no le voy a estar cobrando de más. Si esto es lo que he plantado, voy a dejar el 10% porque va a estar hecho para las viudas y los huérfanos. Entonces empieza a tener un sentido social la religiosidad. Ya no se queda solamente una religión que está dentro de un templo, sino que comienza a tener ese impacto social donde la gente hace conciencia de lo que está haciendo y puede llevar a bien la vida. Entonces la religión empieza a ser parte de la vida. Ya no es solo un fetiche como las religiones primitivas. Se comienza a entender la cuestión de un solo Dios, porque si bien Abraham acepta que hay un solo Dios, también se queda con otros dioses chiquitos, por si las dudas. Y fíjense, hermanos, que esto es algo que sucede también hoy en día con nosotros. Y bueno, yo he recorrido parte del país haciendo misiones, incluso he estado en el extranjero también haciendo misiones. Y es algo que he notado en muchas personas, al menos aquí en lo que es México y Latinoamérica. He notado que tenemos todavía una religiosidad muy primitiva. Aún creemos que a Dios se le tiene que dar algo para que después Él nos lo retribuya. No sé, le decimos, ¿sabes qué, Diosito? Si tú me haces este milagro, yo me voy de rodillas a Chalma. O yo voy a cumplir esta manda. O no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero Dios no es un cambista, Dios no es alguien con quien hagas trueques. También parte de esta religiosidad primitiva pues nos hace pensar que ok, hay un Dios poderoso, pero por si las dudas yo tengo otros dioses chiquitos, ¿no? Entonces, lamentablemente la religión católica muchos la han visto como en parte de idolatría, y los entiendo porque a veces cuando no hay este avance de maduración en la fe, pues caemos en esa cuestión de ser idólatras. Podemos ver a muchas personas que lamentablemente son parte de la delincuencia, pero eso sí traen su San Judas Tadeo o le llevan sus flores a San Judas Tadeo, y pues no va una cosa con la otra. Les digo, seguimos teniendo una religiosidad muy primitiva, como la que se tenía en ese tiempo de cuando se escribe este libro. Y bueno, este libro entonces va concretando la idea de un solo Dios. ¿Por qué dije esto? Porque bueno, Moisés también tenía sus dioses, Abraham también tenía sus dioses chiquitos, por si las dudas. Y más bien no se habla de todavía no podemos hablar de un monoteísmo, sino de una monolatría. Es decir, sí, te creo que existe Yahvé y que es el Todopoderoso, pero bueno, mi familia y yo creemos en este otro Diosito por si las dudas. Y fue algo que quizá todavía queda hasta la fecha en algunos judíos, pero sobre todo en países pues de aquí, México y Latinoamérica, donde la religión monoteísta cobra importancia apenas hace 500 años. Pues la verdad es que estamos en pañales, hermanos. La verdad estamos en pañales y aún pues cargamos muchas creencias de este orden fetichista en la religión. Entonces bueno, es lo que sucedía en esa época, y Deuteronomio marca la transición entre ese pensamiento que aún no comprende mucho a un Dios. Incluso en el libro que vimos apenas, que fue el de los números, se entiende a Dios como el dualismo, como esa eterna lucha de contrarios, como el bien y el mal. Si tú te portas bien, te va a ir bien; si tú te portas mal, te va a ir mal. Es un pensamiento desde esa época. Y el libro del Deuteronomio te hace ver que Dios te va a amar a pesar de lo que sea. Entonces, todavía no se termina con la idea de la dualidad, pero ya comienzan los pininos de entender que al que obra bien también le puede ir mal, o al que obra mal le puede ir bien. Entonces empieza
a cambiar ese tipo de mentalidad, y es este libro del Deuteronomio el que empieza a marcar las pautas. También en este libro, como les dije, el lenguaje cambia. Dios empieza a hablarle a su pueblo como hijo, como tú eres mi hijo, tú eres mi favorito, tú eres mi preferido. Y es una cercanía muy bonita entre Dios y los hombres. Se narran muchas cosas, los viajes, las caminatas en el desierto, en el tiempo que ellos tuvieron que andar perdidos ahí vagando en el desierto, muchas imágenes preciosas, la tienda del encuentro entre Moisés y Dios, cómo Moisés hablaba con Dios, cómo transmitía esto al pueblo, y esa historia tan bonita de amor entre Moisés y Dios es impresionante. Es como un hombre llega a configurarse tanto con su Dios que si tú ves a un hombre de Dios descubres algo en él. Si tú ves una persona y dices ese hombre es un hombre de Dios, o sea, y este libro Deuteronomio nos va hablando de todo eso. Es la experiencia de un pueblo que ahora se siente amado y protegido por su Dios. Ya no usa dioses extranjeros, ya no usa a los dioses de Egipto, a los dioses de Babilonia, a los dioses de los caldeos. Ahora es un pueblo con identidad, con tradición, con lengua y con un Dios. Un Dios que llena todos los espacios, incluso el espacio social, como lo hace ver este libro. Y Dios empieza a impregnarse en la vida de los israelitas, de los hebreos, que ya después empezaron a cambiar su nombre, pero hasta ese punto los hebreos eran muy unidos, los unía una sola fe, un solo amor y un solo Dios. Y estas palabras quedan grabadas en esta máxima que se convierte en una regla de vida para el judío. Está recogida en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, donde dice: amarás a Yahvé tu Dios por sobre todas las cosas, yendo de camino, estando despierto, acostado y levantado. Estas palabras que hoy te digo se las repetirás a tus hijos. Entonces escucha Israel, escucha Israel, yo soy tu Dios. O sea, qué grandeza para un pueblo que se sentía solo y olvidado ahora saber que tiene un protector, el Dios más grande que ha visto la humanidad. Y es un Dios, a pesar de todo, es un Dios sin rostro, un Dios que nadie lo ha visto, que nadie lo conoce. Y aquí es donde surge un personaje que es Moisés, que se dice que es el único que ha visto a Dios. Y hay una narración muy bonita. Si bien voy a utilizar este texto del Éxodo, aunque en Éxodo utilicé un texto de Deuteronomio, pero bueno, voy a utilizar un texto del Éxodo para cerrar este video hablando de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio concluye con la muerte de Moisés. Ya les hablé un poco sobre la muerte de Moisés. Él logra ver la tierra prometida, pero pues ya no entra. La ve y posteriormente muere, ¿no? Esto ya fue en Moab, cerca de Jericó, donde ya iban a entrar a tomar la tierra prometida. Pero bueno, el texto en cuestión que les voy a hablar es del libro del Éxodo. Y pues Yahvé, Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Te voy a dar permiso que me veas. Voy a dejar que seas pues lo que ningún humano ha sido, lo que ningún humano ha visto. Voy a dejar que me veas. Pero pues tú quédate aquí y yo voy a pasar. Cuando yo pase te voy a hablar para que tú salgas y puedas verme. Pero no salgas antes, porque si no vas a morir. Entonces cuando yo te dé la orden, tú sales y vas a poder verme. Entonces Moisés cumple esto al pie de la letra. Se queda ahí, pasa a Dios y le dice: ¿sabes qué? Ya puedes verme. Y Moisés sale muy emocionado a ver al Señor y logra ver sus espaldas. El texto hebreo utiliza una palabra que no es espalda ni es espaldas, sino que es atrases. Dios le permite a Moisés ver sus atrases. ¿Y esto qué relevancia tiene o qué importa? Bueno, se cree que más bien Moisés, cuando dice que vio sus atrases, vio hacia atrás. O sea, vio en el tiempo, vio su vida,
cómo fue su vida desde aquella tarde en que decidió asesinar a un egipcio, y después cómo Dios lo fue llamando, todo lo que se vivió en el desierto, cómo se abrió el mar, cómo fueron las plagas, cómo fue el encuentro con el faraón, cómo se liberó al pueblo, cómo se anduvo durante 40 años vagando en el desierto, cómo se les iba a entregar la tierra prometida. Entonces Moisés comienza a recapitular toda su vida hacia atrás, y ahí es donde ve a Dios. Ahí es donde dice, estaba destinado para este momento, así tenían que ser las cosas. Y creo que esta es la experiencia que más de uno de los que están viendo en este momento este video puede constatar. Si tú, hermano, ves hacia atrás, en este momento, si ves tus atrases, si ves tus espaldas, te aseguro que todo estaba de esa manera para que hoy llegaras a este video, para que hoy entendieras por qué te sucedió lo que te sucedió, por qué pasaste lo que pasaste en esa infancia, por qué vives lo que vives ahora, y todo va a ser para un bien mayor. Entonces, cuando uno mismo ve su historia hacia atrás, puede reconocer que hay un orden, y que quizá ese orden pues no es más que el orden inteligible de Dios, y es el modo en el que Dios se hace presente en nuestras vidas. En algún punto Dios irrumpió en nuestra vida y desde ahí se hizo parte de ella, y a lo mejor no lo has visto en tu vida, pero haz ese pequeño ejercicio de mirar hacia atrás y te aseguro que vas a reconocer ahí el actuar de algo más que tú, que ahí hay un orden que te ha llevado a ser lo que hoy en día eres. Y bueno, esa es la experiencia del pueblo hasta que entran a la tierra prometida. Esa es la experiencia, ya vimos todo el recorrido y la remembranza de Moisés en toda esta historia. Y finalmente pues Moisés muere y van a venir muchas historias más, pero pues ya hoy con el libro del Deuteronomio terminamos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Si tú tienes dudas sobre estos libros que hemos visto, estos primeros 5 libros, si quieres que haga algún video especial resolviendo algunas dudas o algún tema en particular, te invito a que lo dejes en los comentarios, o si para ese entonces ya hicimos un grupo, pues nos vemos en el grupo. Si todavía no lo hacemos, pues no, aquí en los comentarios me lo dejas. Y bueno, suscríbete, dale like, comparte, recuerda que esto es Biblia la Vida, y sigamos viviendo en esta vida que Dios nos ha dado, sigamos reconociendo cómo Él irrumpe en nuestra existencia, y interesémonos un poquito más por ir conociendo la Biblia. Yo soy tu hermano Alex, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.